En realidad, Bukele, como ya este es un hecho inconstitucional desde todo punto de vista, tiene tres escenarios inconstitucionales todos. El primero es cumplir su responsabilidad de enviar a la Asamblea Legislativa la terna de designados, son dos ternas de designados que le manda la Constitución, que ya casi al finalizar el gobierno no ha cumplido su deber de enviar esas dos ternas para seleccionar los designados. Hay un segundo escenario en el cual pues no envíe terna, o sea, que eso no está justificado constitucionalmente, pero ya en El Salvador cualquier cosa puede ocurrir después de semejantes violaciones que hemos presenciado, pero puede ocurrir que Bukele no envíe ninguna terna y sea la Asamblea Legislativa la que decida en este caso pues a quién poner, si a la abuelita de Bukele o al hermano de Bukele o a la mamá de Bukele o a la esposa de Bukele. O sea, eso ya en el descampado en la que está El Salvador de violaciones constitucionales, cualquier cosa puede ocurrir. Y hay un tercer escenario donde Bukele sencillamente diga, ¿saben qué? Pues yo voy a seguir siendo presidente y quizás no voy a hacer campaña, aunque todos los días esté en campaña y voy a seguir en el ejercicio del cargo. También puede ocurrir. Como digo, son tres escenarios los que están habilitados y pues en realidad esto pues tiene un viso inconstitucional desde todo punto de vista. ¿Cómo evalúa usted, así en cortas palabras, el trabajo que está haciendo el Tribunal Supremo Electoral actualmente en esta jornada electoral? Bueno, yo creo que hay tres facetas en esto. Hay una faceta que tiene que ver con la parte logística del tribunal y me parece que el tribunal está marchando bien con la parte logística, no solo el cuerpo colegiado, sino también los técnicos, los especialistas del tribunal, el cuerpo especializado que tiene es muy eficiente, tiene mucha experiencia y creo que van a buen paso para asegurar una elección que es sumamente compleja, porque estamos hablando de elegir 4 dignidades. Entonces, desde ese punto de vista, creo que el tribunal avanza con buen paso, tiene experiencia y tiene capacidad. La segunda dimensión es la dimensión tecnológica. En la parte tecnológica, aquí creo que el tribunal tiene retos importantes. Por ejemplo, uno de los retos importantes es que está habilitando un voto desde el exterior para el cual, por ejemplo, a estas alturas, estamos a 5 semanas de que inicie el voto desde el exterior por internet y el tribunal no tiene hasta hoy una campaña que oriente a los electores sobre cómo se va a usar esa plataforma de voto por internet. Y recordemos que no todo mundo en el exterior pues es alguien que vive prendido a la tecnología, prendido a un teléfono, que sepa cómo funcionan las plataformas. Tenemos mucha gente sencilla, humilde, que no vive de los teléfonos, que vive de la agricultura en Estados Unidos, de la jardinería, de los servicios, y que por lo tanto me parece que es una irresponsabilidad que a 5 semanas no hay una campaña en el aire que oriente cómo votar, cómo usar la plataforma tecnológica para el voto por internet. El otro problema tecnológico que tiene el tribunal es que de manera legítima, me parece, ha tenido que hacer una adecuación en el plan, en el contrato con la empresa que le administra la tecnología. Y la adecuación es que en un principio, según el contrato, todas las máquinas para el voto tecnológico presencial iban a venir a El Salvador, se iban a revisar, a auditar acá y después se iban a desplegar a todos los lugares del mundo donde va a haber voto tecnológico presencial. ¿Qué ha pasado? Que legítimamente la empresa dice, mire, como me contrataron muy tarde, el tiempo ya no da y a mí me queda mejor desplegar de mis bodegas en todo el mundo hacia los lugares de votación y no quemar tiempo trayendo la tecnología acá y después desplegándola. Eso yo le entiendo a la empresa, tiene razón, pero ¿cómo va a garantizar el tribunal que esas máquinas estén debidamente auditadas para que no hagan otra cosa que no sea lo que se ha planificado? Entonces ahí hay un problema tecnológico que me parece que es muy grave. Y la tercera dimensión es el tema jurisdiccional,
del arbitraje que debe de ejecutar el tribunal como máxima instancia en materia electoral, de acuerdo al artículo 208 de la Constitución, y donde vemos a un tribunal sordo, ciego y mudo. Por ejemplo, hemos visto la barbaridad de que el candidato presidente Bukele acude al certamen de Miss Universo siendo candidato presidencial, prevaliéndose de los recursos del Estado, se va a pavonear al concurso de Miss Universo. Eso en ningún país democrático debería de ocurrir. O sea, el candidato presidencial, el candidato en este caso presidente Bukele, ni Félix Ulloa, ninguno de los dos podían comparecer en Miss Universo. Podía ir la ministra de Turismo, un designado que no fuera candidato, porque este es un abuso a las normas electorales, y el tribunal, bien, gracias, en silencio. Y lo último es, me parece que es inmoral e impolítico que Bukele aparezca públicamente y su gabinete de seguridad sin dar cuentas al Salvador de quién liberó al CROC. Este es un tema delicado, este es un tema muy grave, del cual deben de rendir cuentas. Eugenio, ¿cuál es tu valoración acerca de que varios partidos políticos no quisieron firmar el acuerdo de no violencia que estaba estipulado en el Tribunal Supremo Electoral? Me parece que este tema es un tema muy delicado, porque lo que refiere, bueno, siempre se suscribe este tipo de compromisos en el cual los partidos se comprometen a desarrollar una campaña de altura. La señal que dan 4 de los partidos de oposición es decir, miren, tribunal, no estamos confiando en lo que usted está haciendo, no estamos confiando en su arbitraje, porque claro, los partidos tienen razón en el sentido que el tribunal tiene 35 demandas de campaña adelantada y el tribunal en silencio, bien, gracias. Entonces, lo que ha hecho Bukele de comparecer, por ejemplo, a Miss Universo, hacerse campaña electoral con recursos del Estado y el tribunal en silencio, bien, gracias. O todos sabemos, es un hecho público de que el gobierno y el partido de gobierno tienen nidos de troles, cuartos de guerra montados en los ministerios para hacer guerra sucia en contra de la oposición. Eso lo señaló el año pasado, en noviembre, un estudio que publicó la agencia Reuters, donde señaló hasta cuánto ganan esas estructuras de troles montadas por el gobierno con dinero público. ¿Y qué hace el Tribunal Electoral? Por ejemplo, las mujeres de los partidos con mucha dignidad han señalado no más violencia contra las mujeres candidatas. Entonces, ¿y qué hace el tribunal? Absolutamente nada. Entonces yo creo que el que los partidos de oposición no comparezcan a la cita del tribunal para firmar un convenio, un tratado que tenga que ver con una elección tranquila, una elección sin agresión, es una señal que debe de preocuparnos, porque los partidos están señalando que no confían en el arbitraje del Tribunal Supremo Electoral. Además, por ejemplo, 2 irregularidades más. A estas alturas, el gobierno no ha desembolsado la deuda política de los partidos. ¿Qué es lo que tenemos en este caso? Tenemos una batalla de tigre suelto contra burro enterrado, no contra burro amarrado, tigre suelto contra burro enterrado. ¿Por qué? Porque tenemos unas candidaturas sin recursos, y esto es sumamente grave en una campaña electoral. A los partidos les deben dinero desde el 2021. Entonces, Acción Ciudadana la semana pasada publica un informe donde señala, mientras el gobierno y el partido de gobierno han invertido en estos 2 meses de campaña $2.800.000, $2.800.000, la oposición ha invertido a duras penas 65,000 pesitos. 2.800.000 contra 65,000. ¿Cuál es la estadística? Mientras el gobierno está utilizando con su publicidad el 97% del espacio publicitario, el 97%, dice Acción Ciudadana, la oposición solo ocupa el 3%. Y el tribunal en silencio,
Bien, gracias. Y don Eugenio, perdón, compañero, sí, ¿qué pasaría si los partidos políticos, digamos en este caso los 4 que no firmaron el pacto de entendimiento, se retiran de la contienda electoral? ¿Qué es lo que pasaría? Bueno, este sería un hecho grave y yo personalmente como experto electoral he recomendado a los partidos que valoren el escenario. ¿Por qué? En primer lugar, yo he sugerido a los candidatos de oposición que es necesario construir un paquete de garantías electorales que permitan salvar esta elección. Yo en mi artículo de esta semana en el periódico me refiero a este tema, que es necesario salvar esta elección y que por lo tanto los partidos de oposición debieran de demandar un paquete de garantías electorales. Si no se cumplen esas garantías electorales, yo también he sugerido a los partidos de oposición que valoren su retiro de la campaña electoral, al menos en lo que es la campaña presidencial. ¿Y qué pasaría? Bueno, esto descalificaría la elección, o sea, le restaría legitimidad a la elección sencillamente, o sea, quedaría Bukele con sus acólitos en una campaña presidencial. O sea, esto es un hecho sumamente grave, pero digo, si a estas alturas el Tribunal Supremo Electoral no es un verdadero árbitro, si no hay un paquete de garantías electorales que garanticen aproximar la elección a los estándares internacionales, yo creo que la oposición debe de considerar su participación, al menos en lo que se refiere a la elección presidencial. El partido País de situación. En eso, País yo creo que no ha podido resolver sus litigios internos. Eso le ha generado problemas para presentar en debida forma su inscripción de candidaturas ante el Tribunal Supremo Electoral, porque ellos tienen una situación interna de liderazgo, de disputa de liderazgo dentro del partido. Entonces ahí me parece que la actuación del tribunal jurisdiccionalmente es legítima. O sea, el partido valoró el tribunal valoró que el partido País no había llenado los requisitos que exige la legalidad para inscribir candidaturas. Mire, y en el caso de los salvadoreños que van a votar en el exterior, que pueden hacerlo con el pasaporte vencido, bueno, mire, yo creo que esta es una grave irregularidad que genera un problema. Mire, a mí no me da frío ni me complica el hecho que la gente pueda votar con diferentes documentos en el interior o en el exterior. Ese no es el problema. El problema de fondo en el caso del exterior es que no hay un padrón de electores. No existe un padrón de electores. Hay un registro solo de la gente que tiene DUI. Eso sí está regulado, el universo se conoce de quienes tienen DUI vigente, de quienes tienen DUI vencido. Ese no es el problema. O sea, no. Esos son aproximadamente unos 700,000 personas que tienen DUI tramitado y de eso hay un universo reconocido, identificado. El problema es que además de las personas que tienen DUI vigente o vencido, van a votar personas con pasaporte vigente o con pasaporte vencido. De ese universo no hay padrón. Y esto es una irregularidad muy grave. ¿Por qué? Porque no permite verificar, en primer lugar, si esas personas existen, si están habilitadas para votar, si son las que dicen ser. ¿Qué es lo que se puede votar con pasaporte o con otro documento o con la magnífica? Si hay un padrón, es fácil verificar si Juan Pérez y Carlos Sandoval existen, dónde están, dónde viven y cuál es su identidad. Pero eso se hace si hay un padrón previo. Por ejemplo, México, Panamá, que tienen un muy buen voto desde el exterior, con antelación montaron un proceso de empadronamiento. Eso es lo que significa. ¿Cómo se monta? Es sencillo. Se habilita una página por internet, se pone un call center para hacerlo por teléfono, se habilita una línea de WhatsApp, se habilita de manera presencial. México así lo hizo, Panamá así lo hizo, donde quien vive en el exterior dice, miren, yo estoy en tal zona, yo estoy en tal región y yo quiero votar, esta es mi identidad, y el tribunal verifica si esa persona existe, si es quien dice ser, y se dice, bueno, se empadrona. El día de la elección se identifica con el pasaporte, se identifica con la licencia, con cualquier cosa, y usted sabe quién es esa persona. Pero en este caso no hay un padrón integral desde el exterior y esta es una vulnerabilidad muy peligrosa.